Buenas, queridos estudiantes, continuamos con la guía número 1, parte 2, el mismo desempeño, tema funciones trigonométricas, subtema ángulos, reducción al primer cuadrante y ángulos negativos. Vamos a dirigirnos a la parte inferior de la guía, vamos a bajarla un poco. Y a continuación explicaremos el cuarto subtema, reducción al primer cuadrante. ¿Listo? En este caso es necesario tener en cuenta los signos de las diferentes funciones trigonométricas en cada uno de los cuatro cuadrantes, tener en cuenta el significado de ángulo coterminal, ¿sí? Obviamente el significado de ángulo agudo, ángulos en posición estándar. Para la explicación de este subtema voy a comenzar con el segundo caso, es decir, en el segundo cuadrante, y dejamos el primer caso, primer cuadrante, de últimas. Miremos a ver. Dice, como vemos en la imagen, observamos un ángulo en posición estándar, en este caso el ángulo que está en color azul. Como lo vemos acá, el ángulo que está en color azul es un ángulo obtuso y se encuentra en el segundo cuadrante. Vamos a reducir ese ángulo al primer cuadrante. Entonces, para esto es necesario saber su ángulo de referencia. En este caso, como vemos aquí, su ángulo de referencia es este que está en color rojo. Y sabemos que el ángulo de referencia es un ángulo agudo. Como es un ángulo agudo, yo lo puedo dibujar en el primer cuadrante. Ahora, si yo quiero encontrar las diferentes razones trigonométricas del ángulo que está en azul, es decir, del ángulo obtuso, sale más fácil encontrar dichas razones trigonométricas a su ángulo de referencia. Recuerden, θ' es el ángulo de referencia a θ. Miremos aquí unos ejemplos. El fin de este tema es encontrar las diferentes razones trigonométricas de un ángulo. En este caso, como todos los ángulos se ubican en el segundo cuadrante, obviamente todos aquellos van a medir más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, estamos hablando de ángulos obtusos. Esos ángulos obtusos vamos a reducirlos al primer cuadrante y obviamente vamos a encontrar sus razones trigonométricas. En este caso me están pidiendo reducir el seno de 120 grados. Para ello es necesario saber cuál es el ángulo de referencia de 120 grados. Recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior. Para encontrar el ángulo de referencia, en este caso de 120 grados, tomamos 180 y le restamos 120. Como vemos aquí, nos dio 60 grados. Entonces, es lo mismo calcular el seno de 120 que el seno de 60. En este caso, el seno de 120 quedó reducido al primer cuadrante. ¿Por qué? Porque 60 grados se encuentra en el primer cuadrante. Entonces acá hay también es necesario tener en cuenta los signos de las diferentes funciones trigonométricas. Como seno es positivo en el segundo cuadrante, no me afecta mucho en el resultado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Me están pidiendo reducir el coseno de 140 grados o de cierta manera encontrar el coseno de 140 grados, pero es mucho más fácil encontrar el coseno de 140 grados con su ángulo de referencia. Entonces, recordemos cómo encontramos el ángulo de referencia. Tomamos 180 grados y le restamos 140. En este caso nos dio 40. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el coseno de 140, es lo mismo que encontrar el coseno de 40, pero negativo. ¿Por qué negativo? Recordemos que el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Tercer ejemplo. Reducir tangente de 100 grados al primer cuadrante. Para esto es necesario encontrar el ángulo de referencia de 100 grados. Con la pequeña formulita que vemos acá, 180 grados le resto 100, me da 80. Entonces, tangente de 100 grados es lo mismo que menos tangente de 80.
recordemos que la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Recuerdo, de acuerdo a la regla que les enseñé la clase pasada, es decir, la tosetaco. Continuemos con la explicación en el tercer cuadrante. Lo mismo, me están pidiendo reducir al primer cuadrante. Como vemos en la imagen, vemos un ángulo en posición estándar. Aquí el ángulo que se encuentra en color verde. Lado inicial, lado final, y es un ángulo que termina en el tercer cuadrante. Este ángulo que termina en el tercer cuadrante tiene un ángulo de referencia que se denomina en este caso teta prima. Entonces, como vemos en la imagen, teta prima es este pequeño ángulo que se encuentra acá. Ese ángulo es un ángulo de referencia a teta, pero este ángulo es un ángulo agudo. Por ser ángulo agudo, yo lo puedo de cierta manera reducir al primer cuadrante, porque recordemos que todos los ángulos en el primer cuadrante son agudos. Entonces, me están pidiendo acá en los tres ejemplos reducir los diferentes ángulos al primer cuadrante, o más bien reducir las diferentes razones trigonométricas de dichos ángulos al primer cuadrante. Vamos con el primer ejemplo. Seno de 210 grados, me están pidiendo encontrarlo, pero es mucho más fácil encontrar el seno de el ángulo de referencia a 210. Recorremos un poco esto. Tomamos el ángulo de 210 grados y le restamos 180. ¿Por qué lo hacemos así? Porque está ubicado este ángulo, el de 210 grados, en el tercer cuadrante. Hacemos la resta y eso me da 30 grados. Entonces es mucho más fácil encontrar el seno de 210 grados. Es mucho más fácil encontrar el seno de 30, que el seno de 210 grados. Recordemos que el seno en el tercer cuadrante es negativo, es por eso que aquí le colocamos signo negativo. Coseno de 250 grados, encontremos su ángulo de referencia. Recordemos, 250 grados le restamos 180, en este caso me dio 70. Es mucho más fácil encontrar el coseno de 70 grados que el coseno de 250. Y como vemos, el coseno es negativo también en el tercer cuadrante, es por eso que aquí colocamos el signo negativo. Por último, la tangente de 225. Hay que encontrar el ángulo de referencia a 225 grados. Aplicamos la fórmula que hicimos en la clase anterior. 225 grados le quitamos 180, su resultado es 45. Es mucho más fácil encontrar la tangente de 45 que la tangente de 225, ¿cierto? Y vemos que tangente es positiva en el tercer cuadrante. Recordemos la regla tosetaco. Y como hemos visto, así para las diferentes funciones trigonométricas en el tercer cuadrante, ya sea secante, cosecante o cotangente. Miremos los ejemplos del cuarto cuadrante. Vamos a reducir algunos ángulos al primer cuadrante cuando este ángulo, o cuando queremos encontrar las diferentes funciones trigonométricas de ese ángulo que se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Obviamente los ángulos que estamos hablando aquí miden más de 270 pero menos de 360, es decir, se encuentra en el cuarto cuadrante. Para ello me están pidiendo aquí calcular el seno de 300. Es mucho más fácil encontrar su ángulo de referencia y encontrar el seno de ese ángulo de referencia a 300. Entonces, aplicamos la fórmula primero. 360 grados le restamos 300. Eso me da 60. Por lo tanto, es mucho más fácil encontrar el seno de 60 que el seno de 300. Recordemos que el seno es negativo en el cuarto cuadrante porque el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Me piden aquí en este ejemplo coseno de 320. Ángulo de referencia 320. Recordemos 360, le quito 320 y eso me da 40. Es mucho más sencillo encontrar el coseno de 40 que el coseno de 320. Tangente de 320 de 345. Encontremos el ángulo de referencia al ángulo de 345. 360 grados le quitamos 345 y eso me da 80 grados.
15 grados. Vamos a cambiar acá. Y como vemos, es mucho más sencillo encontrar la tangente de un ángulo agudo, en este caso de 15 grados, que la tangente de 325. Recordemos que la tangente es negativa en el cuarto cuadrante según la regla 12 Y terminamos con el caso del primer cuadrante. Miremos a ver. Tengo el ángulo de 420 grados. Bueno, antes de eso, recordemos que todos los ángulos que se ubican en el primer cuadrante son agudos. Por lo tanto, no hay mucho que hacer allí. ¿Sí? Entonces, cualquier ángulo agudo que se encuentra en el primer cuadrante, obviamente recuerden que pues, su ángulo de referencia es el mismo. Y en este caso podríamos calcular las razones trigonométricas muy fáciles, ya que estos ángulos son agudos. Hay un caso especial donde los ángulos obviamente dan un giro completo y algo más, o pueden dar más de 360 grados. En este caso el ejemplo me está diciendo 420 grados. Me piden reducir o encontrar más bien las diferentes funciones trigonométricas de 420 grados, seno, coseno, tangente, en fin. Entonces, recordemos, 420 grados es un ángulo coterminal a un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Para ello, sabemos que 420 grados dio un giro completo. Entonces, si yo tomo este ángulo y le resto 360 grados, el resultado me da 60. O más bien, para que ustedes entiendan aún más, ¿cuántos giros completos dio este ángulo? Dio un giro completo. ¿Cómo lo encontramos? Tomando este ángulo y dividiéndolo en 360 grados. Eso me da un giro completo. ¿Y qué me sobró en esa división? Me sobró 60 grados. Manejamos en este caso el residuo. Entonces es mucho más sencillo encontrar la razón trigonométrica seno de 420. Es mucho más fácil encontrar el seno de 60 que el seno de 420. El seno de 60 pues lo calculamos una vez en una clase. Y así sucesivamente lo podemos hacer con cualquiera de las razones trigonométricas. Tangente de 420. Es mucho más fácil encontrar la tangente de 60 que la tangente de 420. Estos dos resultados son iguales. ¿Qué cambia? Pues en este caso, en el primer cuadrante, el signo no cambia mucho. Vemos que a pesar de que los ángulos son diferentes en magnitud, sus razones trigonométricas son iguales. Y así para cada uno de los cuadrantes. A pesar de que los ángulos son diferentes, sus resultados en funciones trigonométricas son iguales. Tener mucho en cuenta los signos. ¿Sí? Coseno de 250 grados es lo mismo que menos coseno de 70. Bueno, dejamos este video así y explicaremos en otro video lo que son ángulos negativos.